Hola a todos, ¿qué tal? Bien, les voy a enseñar cómo identificar los terminales en un timer. Bueno, estos son utilizados en el sistema eléctrico en refrigeración, especialmente en refrigeradores no frost. Internamente tienen un motor y una serie de engranajes. Al final del vídeo voy a desmontar uno para enseñar cómo es por dentro. En este caso tenemos este, que vemos que es de 6 horas. Aquí tengo otro, que es distinta disposición de terminales. Y vemos que este es de 7 horas. Y por último tengo este aquí, que es parecido al primero, ¿no? Pero físicamente es diferente. Bien, aquí tenemos que identificar cuatro cosas. ¿Por qué cuatro? Porque tenemos cuatro terminales. Bien, tenemos que identificar el terminal común, luego el terminal del motor o compresor, luego el terminal de la resistencia descongeladora y por último el terminal de la bobina del motor del timer. Como dijo, hay un motorcito internamente de este aquí. Bien, el timer que vamos a usar va a ser este de aquí, ya que este es el más comercial y el que se usa más, ¿no? Bien, se preguntarán por qué he tapado los números aquí, ¿no? Porque originalmente vienen enumerados, ¿no? Bien, lo he tapado tomando el caso, ¿no? Que se me ha borrado los números de mi timer y para explicarlo también es una manera más fácil. Bien, lo primero que vamos a hacer es enumerar de izquierda a derecha. Vamos a colocar uno, 2, 3 y 4. Empecemos. Uno, 2, 3 y 4. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar el terminal común, el terminal que es para la resistencia y el terminal que es para el motor. Para eso nos vamos a basar de un multímetro, el cual vamos a colocar en la escala de continuidad o resistencia, en la escala más baja, en este caso en resistencia ya que no tengo continuidad. ¿Por qué digo en resistencia o continuidad? Porque vamos a medir un contacto, en este caso tengo aquí este ejemplo, un contacto normalmente cerrado. ¿Qué pasa si yo pongo aquí y aquí? ¿Cuál sería mi lectura? Vemos que no tenemos ninguna resistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos debe marcar 0 ohmios, o que es lo mismo decir en cortocircuito, ¿no? Que sería lo mismo juntando las puntas de prueba. Bueno, en este caso vemos que mi instrumento tiene de error 0.9, 0.9, un ohmio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo una lectura de 0.9 o un ohmio, en este caso voy a considerar 0 ohmios. Bien, aquí llamamos terminal común, también tenemos que saber eso. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, en este caso vemos que está cerrado A con B, ¿verdad? Y está accionado por este. ¿Qué pasa si este cambia de posición hacia aquí? Estaría trabajando A con C, ¿verdad? Entonces el terminal común se le llama al que trabaja con ambos. En este caso A bien trabaja con B o A bien trabaja con C. Entonces el común sería A. ¿Y por qué no C y B? Porque vemos que solo C trabaja con A. E igualmente B solo trabaja con A. Bien, una vez que quede claro eso, vamos a proceder con unas tomas de medidas. Bien, para esto vamos a hacer unas lecturas entre el terminal 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 y 2.4 y por último 3 y 4. En total son 6 lecturas, la cual he hecho la relación aquí para anotar las medidas. Y vamos a empezar. Bueno, para tomar estas lecturas no interesa en qué posición esté esta perilla de aquí, ¿no? Bien, vamos a girar, tomar la lectura. Empecemos. 1.2, vemos que no me marca nada. Vamos a tachar aquí. Seguimos. 1.3, vemos que tampoco me marca nada. Seguimos. 1.4, vemos que tampoco me marca nada. Seguimos con el 2 y 3 y vemos que aquí me marca, ¿verdad? Vemos que tenemos 1 o un ohmio, ¿verdad? Y como dijimos que 0.9 vemos que es igual a 0 ohmios, ¿no? En este instrumento 0 ohmios. Entonces seguimos 2.4, ¿dónde está? Aquí vemos que no tenemos nada. Y por último 3.4, que tampoco tenemos nada. Bien, una vez que hayamos tomado lectura, ahora vamos a girar la perilla, si podríamos así llamarle, porque este gira en sentido horario, pero no en sentido antihorario. Giramos la perilla hasta que internamente escuchemos un sonido, el cual va a indicar el cambio de la posición de los contactos. Entonces, giramos muy lentamente hasta que se escuche un sonido internamente. Seguimos girando, seguimos, hasta que suene, ¿verdad? Seguimos.
y vemos que se escuchó, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a dejar, ya no lo vamos a mover y vamos a proceder a tomar las mismas lecturas. Aquí he hecho otra relación y vamos a tomar lectura aquí. Bien, empezamos con 1 y 2, ¿verdad? Y vemos que ahí tenemos lectura, ¿verdad? Que es un ohmio, 1.1, ¿verdad? Entonces que sería igual a 0 ohmios. Entonces, vamos aquí, 0 ohmios. Seguimos 1 y 3. Vemos que no tenemos nada en la lectura. 1 y 4, tampoco tenemos lectura. Seguimos 2 y 3, vemos que tampoco tenemos lectura. Luego seguimos 2 y 4, tampoco tenemos lectura. Y por último 3 y 4, vemos que tampoco tenemos lectura, ¿verdad? Entonces tachamos. Bien, una vez que ya tenemos las dos lecturas en las posiciones diferentes, bien, lo que vamos a hacer, vemos que aquí en estas medidas hay una relación. ¿Qué relación? ¿Qué número se repite en las dos medidas? Vemos que se repite el número 2, ¿verdad? Que es este aquí. Se repite ahí y se repite aquí. ¿Qué quiere decir que el número 2 se repite en ambos lados? Como dijimos, el común es el que trabaja con ambos, ¿verdad? Y en este caso vemos que el 2 trabaja con el 1 y también trabaja con el 3. Entonces, por ende, el número 2 es el común. Entonces, ya tenemos aquí. El común es el número 2. Bien. Ahora, como nos sobra el terminal 3 y 1, cuáles no se repiten en estas lecturas, no sabemos cuál es para el motor o compresor y el de la resistencia. Bien, para averiguar esto, he hecho aquí un gráfico. Bien, vamos a suponer que esta línea es la de acá. Vamos a hacer un punto aquí para que vean mejor. No sé si pinta ahí esto. Bien, ahí. He hecho una marca de corrector ahí. Vamos a suponer que esa mancha de corrector es esta de aquí, ¿verdad? Bien, ahorita en la posición en que se encuentra este, vemos que está cerrado el número 1 y 2, ¿verdad? Sí, vemos que está cerrado 1 y 2. Entonces, colocamos acá. Contacto 2 y 1 están activados, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es girar en sentido horario hasta que suene internamente, que quiere decir cambie la posición. Entonces empezamos. Giramos muy lento, seguimos y se escuchó que sonó internamente. Y vemos que no recorrió casi nada, ¿no? Miren, solo este tramo. Entonces, marcamos aquí. Solo este tramo estaba cerrado 2 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya sonó internamente, quiere decir que han cambiado de posición. Miren, ya no está cerrado 2 y 1, ¿verdad? Y como sabemos que el 2 es el común, medimos el 2 con el 3. Y vemos que sí está cerrado, ¿verdad? Entonces, colocamos desde aquí. En este punto está cerrado el 2 y 3, ¿verdad? Sí, entonces giramos pero igualmente hasta que suene internamente. Giramos, seguimos girando, seguimos hasta que se escuche internamente el sonido. Seguimos, seguimos que se mantiene, no se escucha nada aún. Seguimos, seguimos y vemos que sonó. Y miren qué tanto avanzó, ¿verdad? Estaba aquí y recorrió todo este espacio, o sea, hasta aquí. Entonces, marcamos todo esto. Y vemos que aquí terminó, ¿verdad? Aquí está la marca de corrector. Y vemos que todo este tiempo ha estado. Todo ese tiempo ha recorrido. Y en este solo este tramo, ¿verdad? Siempre en los timers, el que permanezca por más tiempo activados sus contactos, en este caso vemos que este es el más largo, que es el número 2 y 3, va a ser el motor o compresor, ¿no? Y el que permanezca más corto de tiempo, en este caso es el rojo, que es el 2 y 1, va a ser la resistencia. Y ahí vemos que ahí, ¿verdad? Cumple. Y vemos que cumple hasta la mitad, ¿verdad? ¿Y qué significa? Igual si yo sigo girando, vemos que donde está la mancha de corrector, giro muy lentamente
y vemos que sonó nuevamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar todo esto de aquí, ¿verdad? Ahí. Y como estamos aquí, luego yo giro nuevamente, giro, vemos que se mantiene, sigo girando, se mantiene, sigo, hasta que escuche el sonido internamente. Sigo y se escuchó, ¿verdad? Entonces vemos que ya ha dado una vuelta, ¿verdad? Regresó a la posición inicial. Y vemos que nuevamente esta área es la que está por más tiempo. Y aquí está la misma. Vemos que es la misma, ¿verdad? Entonces es la resistencia esta y la del motor esta. Entonces, si tenemos esto, aquí sabemos cuál es del motor. Dijimos la del motor es el número 3, ya que el 2 es el común, ¿verdad? Y porque está más tiempo, sería el número 3 el motor. Entonces en este caso sería el 3 aquí. Bien, y la resistencia descongeladora, como dijimos, es el que permanece más tiempo, más o menos corto, ¿no? Que es este de aquí, que sería el número 2, perdón, el número 1, ya que el 2 es el común. Bien, escribimos aquí, número 1. Entonces tenemos ya identificado el terminal número 1, número 2 y número 3. Bien, ahora nos toca identificar la bobina del motor. Bien, para esto tenemos como dato que dice, siempre la bobina del motor del timer tiene alta resistencia. Como dije, internamente hay un motorcito, ¿no? Y nos dice que la lectura de este es en kiloohmios. Y otro dato, siempre el terminal común de los contactos está conectado internamente a un terminal de la bobina del motor del timer. ¿Qué quiere decir? Siempre el terminal común de los contactos, o sea, ya tenemos el terminal común, que es el número 2. Explicamos a qué se le llama terminal común. Dice que el número 2 está conectado internamente a un terminal de la bobina del motor del timer. Entonces, ¿qué quiere decir? Sabemos que una bobina tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Y si nos dice que el terminal común de los contactos, sea el número 2, está conectado internamente a un terminal de la bobina del timer. ¿Qué quiere decir? Este número 2 está conectado con el inicio, o bien puede ser con el final también, ¿no? Ya, listo. Eso es por dato. Ya. Luego, vemos aquí en las lecturas los números, ¿verdad? ¿Qué números estamos utilizando? El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? ¿Qué números no están en esta lectura? Vemos que es el 4, que no influyen en estas lecturas. ¿Y qué quiere decir? El 4 sería ya por deducción el fin de la bobina, ¿verdad? Entonces colocaremos aquí 4, que estaría conectado al final de la bobina. Vemos ahí. ¿Y qué nos dice? Siempre la bobina del motor del timer tiene alta resistencia en kiloohmios, entonces colocamos. Sugiero colocar en 200 kiloohmios, que es un rango adecuado para medir esto. Y bien, ¿y qué pasa? Si yo mido aquí en 2 y 4, aquí tenemos el timer, me tendría que marcar una alta resistencia, ¿verdad? A ver, veamos si es cierto. 2 y 4. Entonces 2 y 4. Ah, y vemos que sí me marca, ¿verdad? 26,5 kiloohmios. Entonces aquí tenemos 26,5 kiloohmios. Bien, entonces si tenemos identificado el terminal 1, 2 y 3 y vemos que el 4 es el final, ¿no? De la bobina del motor. Entonces, bobina del motor del timer sería el terminal número 4. Y con eso ya tendríamos todo identificado, ¿verdad? Número 1, que sería para la resistencia descongeladora. El número 2, que es el común. El número 3, que es para el motor o compresor. Y el número 4, que es para la bobina del motor del timer de este aquí. Bien, aquí he hecho un diagrama internamente cómo es esto. Aquí tenemos los 4 contactos, 1, 2, 3, 4, no sabemos cuál es cuál. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a explicar. Bien, como dijimos, el terminal común es el común de los contactos. Y como dato tenemos, perdón, no se nota ahí, ya ahí. Y como dato tenemos que dice, siempre el terminal común de los contactos está conectado internamente a un terminal de la bobina del motor del timer.
Como vemos aquí, esta es la bobina del motor del timer que dice en kiloohmios, ¿no? Y si nos dice por dato, el común está conectado con este, con los contactos. Vemos aquí. Este es el común de los contactos, ¿verdad? Aquí tiene la flecha aquí y bien puede trabajar acá. Y vemos seguimiento y vemos que está conectado a un terminal de la bobina y sale hacia afuera. Entonces en este caso sería el común, el número 2. Entonces tendríamos aquí, número 2. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Una bobina, la bobina del timer, que es este de aquí, que es en kiloohmios, ¿no? La cual identificamos esta, que es bobina del motor del timer, que es el número 4. Entonces aquí tendríamos el número 4. Bien. Aquí he puesto 6 horas y 15 minutos. ¿Por qué? Ya que tenemos, este timer es de 6 horas, ¿no? Y generalmente la resistencia viene de 20 minutos. ¿Por qué he puesto 6 horas ahí en ese, digamos? Bien, en este gráfico que hemos hecho, en todo este tiempo, en el más largo, es donde pasan las 6 horas. ¿Verdad? Ahí tenemos 6 horas. ¿Y qué pasa en este tramo corto, que es de la resistencia? Ahí tenemos los 20 minutos. Entonces, concuerda, ¿verdad? Mientras más tiempo demore, van a pasar 6 horas. Y en este tramo chico van a ser 20 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? En el de 6 horas va a estar conectado el motor, ¿verdad? Y sabemos que el motor es el número 3. Entonces, numeramos aquí 3. Bien, luego en el de 15 minutos sabemos que es el de la resistencia. Entonces, el de la resistencia es el número 1, ¿verdad? Que es este de aquí. Y finalmente nos quedaría así, ¿verdad? Porque se aprecie mejor. Ahí. Entonces, así de esta manera tendremos identificado todos los terminales del timer. Bien, aquí tengo un diagrama de una refrigeradora no frost. No frost me refiero a las que no forman escarcha, ¿verdad? Las modernas. Bien, como tenemos aquí el timer está aquí. Bien, como vemos, el terminal 2 es el, como aquí está, perdón, como vemos el terminal 2 es el común, ¿verdad? Y el común está conectado al común de los contactos y a un terminal de la bobina. Y buscamos aquí. Vemos aquí están los contactos, ¿verdad? Y aquí está la bobina. Entonces el número 2 sería este de aquí. Colocamos ahí, número 2. Bien, luego tenemos el motor o compresor. Vemos que es el número 3 que está conectada a 6 horas, ¿verdad? Como aquí vemos que no tenemos hora, hacemos seguimiento a este. Por ejemplo, en este caso, ¿ves? Seguimos y vemos que hay una resistencia descongeladora en serie con un bimetal. O sea, no es aquí el número 6, perdón, el número 3. Y vemos aquí. Vemos aquí sale el ventilador evaporador, ¿no? Hacemos seguimiento igual. Vemos que entra el relevador de arranque. Pasa por aquí también. Y entra el motocompresor. Entonces, vemos que este terminal de aquí es el del motor, ¿verdad? Entonces colocamos el número 3. Bien, luego, ¿cuál tenemos ahora? La resistencia descongeladora. Vemos que es el número 1, que es aquí en 15 minutos, pero aquí no tenemos hora, ¿verdad? Hacemos seguimiento al cable de salida, que es este de aquí, y vemos que está la resistencia descongeladora, ¿verdad? Entonces, por ende, aquí pertenecería el número 1, ¿verdad? Ya, entonces ya tenemos 1, 2 y 3. Y nos quedaría el número 4, que dice que es la bobina del motor del timer. Entonces vemos aquí, este es el timer, ¿verdad? Todo esto. Y vemos que aquí hay una bobina. Como ya alimentamos una, nos falta el otro extremo, que es esta de aquí. Entonces, esta sería el número 4. Bien, entonces vamos a hacer una explicación breve de cómo funciona este circuito. En azul tenemos lo que es la línea, en el rojo el neutro, líneas entrecortadas, protección eléctrica, y vemos que es una red de 220 voltios de corriente alterna a 60 Hz. Ya sabemos que el común viene a un extremo de la resistencia, a un extremo de la bombilla, a un común de la bobina del timer y al común del compresor. Bien, la línea viene, pasa por el termostato, está cerrada en este caso, podemos considerar una temperatura ambiente. Bueno, pasa por aquí y vemos que activa la bobina, ¿verdad? Entra la bobina y vemos que está conectada también el neutro. ¿Qué quiere decir? Empieza a trabajar el motor del timer y empieza a girar, ¿verdad? Pasan las 6 horas por decir, no está trabajando por decir, ¿no? Y vemos que aquí está cerrado. Pasa la corriente, la línea 1 pasa por aquí, pasa, prende este ventilador evaporador
y también arranca el motocompresor, el relevador de arranque. Bien, una vez que haya pasado las 6 horas, este cambia de posición hacia aquí. ¡Prim! Esta flecha estaría cerrado, este de aquí. Entonces la línea vendría, pasa por aquí y estaría en el 1, ¿verdad? Y que sería la resistencia descongelador. ¿Por cuánto tiempo? Dijimos que 20 minutos, ¿verdad? Bien, pero no, cuando esté trabajando el motor, no quiere decir que va a estar trabajando las 6 horas seguidas, ¿verdad? Si no, se sobrecalentaría. Bien, lo que vemos aquí tiene en serio un termostato. ¿Qué hace? Este es el que controla la temperatura interna en el refrigerador. Por decir, si ya ha llegado a su temperatura de trabajo, que es de conservación, por ejemplo, 60 grados, ¿qué quiere decir? Este se abre. Y al abrirse, vemos que la corriente se quedaría aquí, ya no pasaría. Si no pasaría la corriente, vemos que no llega corriente al motor y el motor estaría parado. Una vez que suba la temperatura, nuevamente se va a cerrar el termostato, viene y otra va a dejar el paso de la corriente y ahí nuevamente va a prender. Entonces, ¿qué quiere decir? Quien gobierna el timer es el termostato. Y bien, si digamos pasa por aquí cuando esté trabajando en la resistencia, pasa la corriente. Y si digamos no formado escarcha, no hay necesidad que trabaje la resistencia, ¿verdad? Pero vemos que sí está cerrada aquí. ¿Qué pasaría en este caso? El que va a abrir el circuito en este caso sería el bimetal, que una cierta temperatura, la que viene especificada en el bimetal, abre su contacto. En este caso este es el bimetal, ¿verdad? Bien, eso ha sido todo. Espero les haya servido. Bien. Como dije, vamos a desmontar un timer. En este caso voy a hacer este, ya que el otro está un poco complicado para sacar las grapas. Voy a pausar el video un rato para hacerlo más rápido. Bien, aquí he desmontado este. En realidad todos son bajo el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Entonces aquí está la bobina, que tiene un alambre muy finito, que es de alta resistencia, el homeaje. Aquí vemos que está el motor. Sacamos. Y aquí vemos la serie de engranajes, ¿verdad? Bien, vamos a retirar esto. Vemos que este es un terminal. En esta tiene distinta disposición de terminales, ¿ven? 3 aquí y uno aquí. Ya, en este caso son más fáciles de identificar. ¿Qué quiere decir? Este, en el caso que hemos hecho, sería el número 4. ¿Por qué? Porque es el fin o inicio de la bobina. Bueno, aquí está la bobina y es, ¿no? Está más fácil. Entonces, ¿qué pasa con la otra punta de la bobina? Vemos que aquí dentro hay un puente, que es este de aquí, ¿verdad? Vemos que la bobina está conectada aquí. Este es puede ser inicio de la bobina y este fin o fin de la bobina e inicio. Y vemos que este terminal sale para afuera, ¿verdad? Y vemos que aquí hay un puente. ¿Y es donde se conecta ese puente? Si vemos aquí, si yo lo coloco hacia adentro, vemos que, vamos a retirar esto, vemos que estaría encajando al del medio, ¿verdad? Ahí, al del medio. Entonces, este es inicio de la bobina y fin. Y vemos que se encaja al del medio. Y si nos dice aquí, siempre el terminal común de los contactos está conectado internamente a un terminal de la bobina del motor del timer. Vemos que esta es la bobina del motor del timer y está conectado al común. En este caso, sin hacer la lectura ni nada, ya sabemos que el común es el del medio, ¿verdad? Bien, aquí tiene una leva, es lo que hace funcionar todo el sistema. Es netamente mecánico, no tiene nada electrónico. Bien, giramos esto de aquí, vemos que giramos, empieza ahí a sonar. Ven, mira, en este caso creo que se ha movido esto, porque vamos a mover, se ha movido esto de aquí, es ahí. Bien, en este caso es ahí, se había movido. Bien, vemos que está cerrado, sabemos que el del medio es el común por el puente. Vemos que ahorita está cerrado con este, ¿verdad? Y con este está abierto. No sé si se aprecia. Si yo giro, sigo girando y vemos que cambia de posición, ¿verdad? Pero yo creo que se movió un poco esto. Sí, está bien. Mira. Vemos ahí, sigue girando, sigue girando. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Y vemos que cambió de posición, ¿verdad? Ahí, se aprecia ahí. Si yo sigo girando y cambió de posición rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir?
En este caso sería el común este de aquí para la resistencia y este de aquí para el motor, porque miren, voy a girar y va a permanecer harto tiempo ahí cerrado. Giro, sigue, 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 sigue y cambia la resistencia. Giro y cambia el motor nuevamente. Entonces, todos tienen el mismo principio de funcionamiento, ¿verdad? Solo que en este caso, este gira una vuelta entera y recién hace el cambio en este instante aquí, no como en este caso, ¿verdad? Cambia la resistencia ahí y cambia acá. Como vemos también aquí la parilla es más grande que la que tenemos en esta de aquí. Bien, eso ha sido todo. Espero ahí si tuvieran los números, bueno, en este caso tienen los números, ¿no? Igual también se trabajaría con esto los mismos para hacer estas mediciones, ¿no? Podríamos mediciones 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, igual. El mismo procedimiento, podría considerar el caso que no tengamos numeración. Bien, eso ha sido todo. Espero les haya ayudado. Hay un detalle más. Como ya expliqué, ¿no? Aquí en el circuito solo necesita aquí la línea y el neutro. Porque ya tenemos la línea salida. Tendría la misma línea, sería el 3 y 1. Que es la línea 1, ¿verdad? Que viene entre aquí. Sería. Entonces el número 3 sería aquí también la línea 1, línea 2. Y solo el neutro ingresa aquí al terminal número 4. Bien, eso ha sido todo. Espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos.